y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ahí. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo que en tu gracia nos permites tener. Gracias, Señor, porque esta ya tarde tenemos a nuestros pequeños en medio de nosotros, y oramos, Señor, porque tu palabra trabaje en toda la congregación para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Ahí aparece el título de la predicación de hoy. El título es Una gloria peculiar. Una gloria peculiar. Quiero introducir el tema de la siguiente forma: decepción. La palabra decepción, a pesar de que la conocemos, permíteme darte una definición de decepción. Decepción es el pesar causado por un desengaño, es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo, un hecho o una persona. Decepción es el pesar o el sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo, hecho o una persona. Ahora, no necesitamos una definición para entender qué es la decepción, porque todos hemos experimentado la decepción en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida. En algún momento, tal vez buscabas algo y no lo pudiste obtener y quedaste decepcionado. O tal vez en alguna situación tú esperabas algo específicamente, pero no fue así. No recibiste lo esperado y entonces te decepcionaste. Sé que algunos están decepcionados tal vez de alguna figura en su casa. Algunos están decepcionados por sus padres, algunos hijos hacia sus padres o sus padres hacia sus hijos o en círculos más íntimos. La decepción es este sentimiento de insatisfacción cuando la expectativa de nuestro deseo o de un hecho o de una persona no se cumple. Déjame hacerte una pregunta que va a abrirnos paso al tema que vamos a tratar hoy. ¿Alguna vez te has decepcionado de Dios? ¿Alguna vez te has decepcionado de Dios? Nadie de los que estamos aquí diría abiertamente que sí se ha decepcionado de Dios. Pero si somos sinceros, en algún momento hemos experimentado esto. Tal vez ya lo has entendido, o lo vamos a hacer ahora, o lo haremos después, que el problema nunca está en el Señor. Nunca está en el Señor, sino ¿dónde está el problema? En nosotros. El problema está en que no entendemos la forma que muchas veces Él quiere obrar. No entendemos muchas veces sus tiempos. No entendemos muchas veces su diseño divino y bíblico para nuestras vidas. Y por eso somos decepcionados. El Señor no decepciona a nadie. Si experimentamos esta decepción es porque no lo entendemos. Es porque no vemos sus tiempos y no vemos lo que realmente Él quiere hacer.
Y aquí es donde quiero llevarte a entender que nuestro Señor y Salvador tiene una gloria peculiar. Peculiar que debemos admirar y entender como sus discípulos. El Señor tiene una gloria especial. El Señor obra de formas especiales. El Señor obra en sus tiempos de forma especial. Son sus tiempos, es su diseño, es su forma, es su manera. Los pasajes de hoy nos van a mostrar esa gloria peculiar que Cristo Jesús tiene. Esa gloria peculiar que Cristo Jesús tiene. Ahí en el versículo 11, de estos versículos que acabamos de leer, el verso 11 es el verso más importante que te ayuda a entender toda esta primer señal. Dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De este versículo, de este pasaje, se van a derivar nuestras tres divisiones de la predicación, pero antes de llevarte a estas tres divisiones, permíteme comentarte lo siguiente. Quiero repetir este versículo 11 con una paráfrasis, es decir, con uso de mis propias palabras, entendiendo este versículo, y es el siguiente, escucha esto. En este pequeño lugar, en un evento normal y cotidiano, Jesús hizo la primer señal para manifestar su gloria única y peculiar como Dios. Pero no a todos, sino a sus discípulos, para que creyeran en Él. Para que creyeran en Él. Al final todos vamos a entender lo que quiere decir este versículo 11 de esta forma. En este pequeño lugar, en un evento normal y cotidiano, Jesús hizo su primer señal para manifestar su gloria única y peculiar como Dios, pero no a todos, sino a sus discípulos para que creyeran en Él. Ya cuando entramos a estos versículos, recuerden que lo que ha hecho el apóstol Juan hasta este momento en su evangelio es que ha llamado a testigos a testificar de quién es Jesucristo. Hemos visto esto en los versículos anteriores. Aquel que hasta este punto ya Juan y otros discípulos le han considerado como maestro. Han decidido estar cerca de él, han decidido escuchar sus enseñanzas, le han dicho maestro. Han reconocido en Cristo que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Israel. Han escuchado el testimonio de Juan el Bautista y ellos han decidido seguir a esta persona que señalaba Juan el Bautista, que era el mismo Señor Jesucristo. Y Juan entonces los ha llamado, y en este momento vamos a entender que no solo los hombres testifican de quién es Jesús, sino que también hay acciones específicas que testifican quién es Él. No solo las personas, sino sus propias obras testifican de he aquí Dios mismo, he aquí el Verbo de Dios. Y aquí en el versículo 11 vemos cómo les llama Juan a estas acciones específicas. ¿Cómo les llama Juan? Señales. Señales. Justo lo decíamos ahí en la clase anterior que tuvimos de membresía, que a pesar de que no aparece aquí, sí está en el verso 11 que dice, acompáñame ahí versículo 11, y viene aquí el artículo definido, dice, el principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este es Él, no es cualquier señal, es la señal. ¿Y señal de qué? Es la primer señal. Cronológicamente este es el primer milagro, la primer señal que hace el Señor Jesucristo delante de sus discípulos. La primera.
Esta palabra señal habla acerca de este evento maravilloso, de este evento sobrenatural. Pero Juan es el que utiliza esta palabra con frecuencia y no la usa Mateo, no la usa los otros evangelistas, Lucas y Marcos, sino solamente la usa Juan. Y cuando habla acerca de milagros, él dice son las señales. Son las señales. ¿Y por qué? Porque indica que un milagro es considerado como la prueba de que el hombre que lo hace tiene autoridad y majestad divina. Cuando él habla acerca de señal, no quiere que pongas tu mirada en la señal, sino donde quiere que pongamos todos nuestra mirada de aquel que hizo esa señal. La atención del espectador se dirige no al hecho mismo, sino de aquel que lo hizo, del hacedor. La señal apuntaba, por eso te digo, no solo eran las personas testificando de quién era Jesús, sino que estos milagros, estas señales, tenían que generar en los espectadores que su mirada esté puesta en Él, en Jesús. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque no podemos saber cuántas señales hizo Jesús. Dice ahí en Juan capítulo 20, 30, no lo busques, dice Juan que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuántas señales hizo el Señor Jesús? No lo sabemos. Dice Juan que hizo muchas y que sería incapaz de escribir todas. Pero a pesar de que no sabemos cuántas hizo, sí sabemos cuál es la primera. ¿Y cuál es la primera? Esta señal. Esta señal. Sí sabemos, Juan es el único que registra esta primer señal, porque su propósito es muy claro. ¿Cuál es su propósito? Testificar de la gloria peculiar que hay en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cómo dice ahí en Juan capítulo 20? Y todo esto se escribió ¿para qué? Para que crean. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perdón, el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Por eso Él escoge esta primer señal. Y como te venía comentando, los hombres ya han empezado a testificar en el Evangelio. Ya vino Juan el Bautista, testificó. Ya vinieron los discípulos. Entre los discípulos ya vino Juan el apóstol, ya vino Andrés, ya vino Pedro, ya vino Felipe, ya vino Natanael, que testifica quién es Jesús. Pero ahora Juan el discípulo amado quiere que observemos que las obras del Señor también proclaman quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y las tres partes entonces de esta predicación responden a tres preguntas, todas enfocadas en esta primer señal. Las tres preguntas que vamos a responder hoy, divididas en tres, así viene la predicación, es ¿dónde la hizo? ¿Qué hizo? ¿Y para qué lo hizo? ¿Sí? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Y para qué lo hizo? Comencemos entonces ahí en el versículo 1 del capítulo 2, y dice ahí que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. En primer lugar, Juan señala qué día fue la boda. ¿En qué día? En el tercer día. Ahora, ¿tercer día a partir de cuándo? Porque si hemos estudiado los versículos anteriores, pues ya pasaron más de 3 días. Este no podría ser el tercer día, si vamos viendo algunos días. Tercer día, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? Este tercer día se considera a partir de que Juan y Andrés conocieron la morada de aquel que llamaron Rabí. ¿Se acuerdan? Que el día siguiente vino Jesús y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, y los discípulos le siguieron y el Señor Jesús vio que venían. ¿Y qué le dijo cuando el Señor, qué buscan? ¿Y qué respondieron los discípulos? Rabí, ¿dónde moras?
a partir de ese día. El primer día lo tienes en el versículo 35, el segundo día lo tienes a partir del versículo 43 y el tercer día lo tienes a partir de este versículo. Entonces, 3 días después de haber seguido a Jesús, le acompañaron a una boda junto con otros discípulos y su familia. Esto pasó al tercer día. Entonces el primer punto, ¿se acuerdan cuál es el primer punto? ¿Dónde se hizo esta señal? ¿Dónde se hizo esta señal? Y lo primero entonces que consideramos es el escenario. El escenario. Y ahí aparece en el versículo 1, capítulo 2, que al tercer día se hicieron unas bodas. ¿En dónde? En Caná de Galilea. Ahora es muy interesante porque lo primero que debes ver aquí es, ¿qué te da curiosidad? Buscar dónde es Caná de Galilea. Pero sabes que cuando lo buscas, la localidad exacta de Caná de Galilea, el sitio de este primer milagro está todavía en discusión. Nadie sabe dónde específicamente es Caná de Galilea. Nadie. Entonces busca los comentarios, busca las investigaciones y dices, ¿dónde está Caná de Galilea? Y hay 3 posturas diferentes. Los primeros dicen que está en un lugar que se llama Kirbet Caná. Espero y lo diga bien. Qué bueno que no tenemos ningún árabe entre nosotros. Muy bien, Kirbet Caná. Y dicen en primer lugar que es una tierra alta a 14 kilómetros de Nazaret y que los árabes locales en ese lugar, ahí dicen que es Caná de Galilea. Y es un lugar para peregrinar y hacer memoria. Después vienen otros y dicen, no, ahí no es. Es en un lugar que se llama Kefer Kená, a 6 kilómetros y medio del norte de Nazaret, donde, escucha esto, donde la iglesia griega ha preservado unas antiguas tinajas de piedra de las cuales creen que se usaron en el milagro de Jesús. No solo ellos dicen que es el lugar, sino que tienen unas tinajas de piedra. Y después vienen otros y dicen, no, sí estás bien, estás en este lugar, pero específicamente no es donde está tu iglesia, es donde está nuestra iglesia. Entonces una iglesia franciscana, en el corazón de ese mismo lugar, Kefer Kená, hace el mismo reclamo para un antiguo jarrón que tienen ellos ahí guardado, y dicen, nuestro templo se edificó en las ruinas reales de la casa donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús. ¿Sí? Estas son las 3 como ideas principales de dónde está. Bueno, Caná era el lugar donde Natanael había nacido. Ahí, por ejemplo, en Juan capítulo 21:2 dice que Natanael era de Caná de Galilea, ¿sí? Y también va a ser, cuando avancemos en el capítulo 4, va a ser un lugar donde también Jesús va a sanar con su palabra al hijo de un noble, ¿sí? Ahora, tú dices, bueno, ¿qué importancia tiene que no saben ni dónde está Caná de Galilea? Bueno, date cuenta qué tan poco importante era este lugar para que nadie supiera dónde realmente estuvo Caná de Galilea. Fue tan poco importante para los judíos que nadie sabe exactamente en qué parte geográficamente hablando está. Era un lugar pequeño y era un lugar no llamativo. A nadie le interesaba dónde estaba Caná de Galilea. En este pequeño lugar. En este pequeño lugar. Después de decirte que fue el primer milagro en Caná de Galilea, te va a decir que tienes una invitación normal, ¿sí? A un evento normal. ¿Cuál es la invitación? Las bodas. Unas bodas. Ahora aquí quiero abrir un paréntesis porque me llamó mucho la atención lo que dice Samuel Pérez Millo en su comentario. Mira lo que dice aquí. Es notable apreciar que Jesús era un hombre social, participaba de actos sociales, está presente en una boda que entonces comportaba también expresiones de alegría,
donde se comía, donde se bebía vino, donde se participaban en aspectos lúdicos rodeados de música, de danza. Pensar que Jesús era una persona seria que nunca se reía y que siempre estaba distante de cualquier celebración de su tiempo es desconocer la realidad histórica de Jesús de Nazaret. Ese no era Jesús. El Jesús de la Biblia fue a una boda con sus discípulos. Era un hombre social. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Habitó entre nosotros. No estaba distante, no, Él habitó, Él estuvo. Ahora, probablemente a la boda que se le invita, seguramente era de un pariente. Era de un pariente. ¿Por qué? Porque esto explicaría la participación activa de María. ¿Sí? María, ¿qué es lo primero que ve ahí en la fiesta? Que no hay vino. ¿Por qué su urgencia? ¿Por qué su necesidad? Tal vez esto explica, o esto nos dirige a pensar, que seguramente habrá sido un pariente de María, de Jesucristo y de toda su familia. Ahora, ¿en qué momento de la celebración? Vamos a ir avanzando. Entonces, estaba allí la madre de Jesús, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Sí? Y en el versículo 3 dice que faltaba el vino y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, para tú entender esto, necesitas comprender que la boda es muy diferente a la boda que tú y yo tenemos en nuestra mente aquí en México, en el occidente. Es muy diferente. Las bodas en esos días eran muy diferentes y estaban guiadas por las costumbres y estaban guiadas por las costumbres orientales. En el cercano oriente, los matrimonios eran arreglados por los padres. Se preparaba un contrato, pronunciaban los votos en la sinagoga y se intercambiaban prendas simbólicas y luego la pareja regresaba a su casa. Pero ahí comenzaba su matrimonio, en ese momento. Después de eso, aunque legalmente ya se les consideraba casados, ellos vivían separados durante un periodo que era el compromiso y que duraba entre 2 meses hasta 1 año. Después de eso, al fin de ese periodo, era usual que el novio salía a las calles con sus amigos, por lo general de noche, en un gran desfile de antorchas desde su casa hasta la casa de su esposa, acompañada de opulencia, de color, de canto. Después de eso, qué largo es este matrimonio, me empezaba muy bien. Después de eso, se pronunciaban palabras de buenos deseos y de bendición sobre la pareja, así que el novio llevaba a la novia a su casa, a la casa del novio, en donde la familia y los amigos celebraban una fiesta que duraba una semana. Una semana. ¿Sí? Gracias a Dios que estamos en el occidente. Muy bien. Se esperaba. Ahora, aquí es donde tiene la importancia esto cultural. Escucha. Ya estábamos al final de una boda. Se esperaba que la familia del novio proveyera suficiente comida y bebida para todos a lo largo de todos los días, los 7 días. Así es como se consumaba el matrimonio en esos tiempos. Y es ahí donde estamos en esta narración bíblica. Es importante entender que en esta fiesta de bodas, en esta específicamente, la familia no había planeado bien su boda, sobre todo la familia del esposo, porque no tenían los suficientes recursos para servir a sus invitados, lo cual, escucha esto, ¿qué faltaba? Vino. Ahora, ¿a cuántos de nosotros hemos ido a una boda y de pronto no falta algo? Te enojas, te molestas
vas a la tiendita y compras, si faltó refresco, compras tu refresco, si tardan 2 horas para la comida, compras unas papas, ¿no? Y vienes, no hay problema, esperamos, te quedas, no hay ningún problema, pero en estas bodas no. En estas bodas, la familia que no planeaba bien, ¿sí? O que no tenía el suficiente recurso para servir a sus invitados, era una falta grave de etiqueta. Era una falta grave. Hasta hoy en el Oriente se considera la hospitalidad en estas fiestas de boda, ¿sí? El deber de la hospitalidad es algo sagrado. Y en algunos casos raros causa pleito legal si no brindas a tus invitados lo que hace falta. Por eso la preocupación de María. ¿Sí? Por eso la preocupación. Hacía falta este recurso. Algo tenía que hacerse. Así que María, ¿a quién acude a buscar ayuda? A Jesús. Ahora podemos ver que la necesidad también es pequeña. A pesar de la importancia que tenía, imagínate todas las necesidades que podrían presentarse o todas las necesidades que se presentaron en el camino, en el ministerio terrenal del Señor Jesús, que faltara vino en una boda, pues también podría ser considerado como algo pequeño. Algo pequeño, sí, tal vez no para la familia, pero realmente era algo pequeño a comparación, por ejemplo, de resucitar a un muerto. Como por ejemplo, sanar a un paralítico. Como por ejemplo, imagínate, tú estás de pronto ahí, entre sanar a un paralítico, entre regresarle a una persona la vista, entre resucitar al hijo de una viuda y proveer vino, nosotros podríamos poner en categorías la importancia de las necesidades. Aquí simplemente faltaba vino. Mira, ve entendiendo esto. ¿Dónde se hizo el milagro? En Caná de Galilea, una ciudad pequeña, X. La necesidad a comparación de otras era pequeña. Pueblo pequeño, una celebración cotidiana y una necesidad pequeña, que es, no tienen vino. No tienen vino. Ahora, regresamos a los versículos. Se presenta entonces María, la madre de Jesús, y le dice, no tienen vino. Y mira la forma en que el Señor Jesús le responde, versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Por la forma en que responde el Señor, entendemos que María no solo buscaba que supliera la necesidad del vino, sino que su expectativa era ver ya la manifestación de su Hijo como el Mesías esperado por todos. Jesús vio más allá de una simple palabra de no hay vino. Jesús supo en estos momentos que María buscaba, o que para María ese momento era el lugar, era un momento importante. ¿Para qué? Para manifestarse. Para manifestarse. Mira lo que dice un comentarista. María sabía antes que nadie que su hijo era el Mesías. Por años ella y José se resistieron a la mofa, el ridículo, los malos entendidos, porque lo que parecía ser la concepción de Jesús, por lo que parecía ser la concepción de Jesús durante su tiempo de compromiso. Por décadas, ella esperó con paciencia decirle al mundo su maravilloso secreto. ¿Cuál era ese maravilloso secreto? Él es el Mesías. Es probable que viera la presente crisis como una oportunidad perfecta para que su hijo irrumpiera en la escena política, motivara al pueblo a la acción y empezara su campaña para tomar el trono de David. No sería difícil pensar,
eso. María vio esta oportunidad y el Señor detecta qué es lo que está buscando María. Y entonces la respuesta del Señor es: mujer. Que aquí no hay ninguna falta de respeto. Mujer es como si tú le dijeras a una persona, como si tú te refieres a alguien como señora, ¿sí? No hay aquí no hay una falta de respeto. Entonces le dice con amabilidad, señora, trayéndolo como a nuestros castellano, y es no dice ahí, aún no ha venido mi hora. ¿Sí? Aún no ha venido mi hora. Ahora, hay 8 referencias para esta hora. Y déjame simplemente simplificarte. En el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, el Señor sigue repitiendo 5 veces, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero en el capítulo 12, 13 y 17, el Señor dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es momento de manifestar mi gloria. ¿Y a través de qué la manifestó? Cuando puso su rostro hacia Jerusalén. Cuando Él iba a manifestar a todos que como Mesías iba a morir por su pueblo y por todos aquellos que creerían en Él. Esa era la hora. ¿Sí? Entonces, cerrando esto de en dónde hizo este milagro, pensando en esta realidad, recuerda, pueblo pequeño, celebración cotidiana y necesidad pequeña, no tienen vino. Hasta este momento, ¿estamos hablando de qué? De la primer señal. Mira, Dios no tiene nuestros estándares. Dios muestra su gloria de forma peculiar y de acuerdo con sus tiempos. El Señor muestra su gloria en las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas y también en las grandes cosas. Pero Él decide dónde mostrar su gloria y en qué tiempo mostrarla. En este momento el Señor escoge un lugar pequeño, Caná de Galilea, en una celebración cotidiana y común, una boda y con una necesidad pequeña que es proveer vino, y Él decide mostrar su gloria por primera vez a través de esta señal. A través de esta señal. Queremos ver nosotros grandes cosas. Pero a veces Dios quiere obrar en los pequeños detalles. Y a través de estas pequeñas obras, a nuestra mirada. Pero es a través de las pequeñas cosas que el Señor trabaja en el corazón de sus discípulos. Es a través de las pequeñas cosas que Él también trabaja en tu corazón y en mi corazón. Señor Jesús, si vas a hacer tu primer milagro, no lo hagas en Caná de Galilea, donde ni van a saber dónde es. Ve a Jerusalén. Hay un momento, más adelante lo vamos a ver, donde sus hermanos, ¿se acuerdan? Le dicen, vete a Jerusalén, ¿quieres mostrarte como el Salvador, como el Mesías? Ve y manifiéstate a todos. Es que todos buscamos eso. ¿Por qué escoges este lugar? Ahora, ¿vas a convertir el agua en vino? No, Señor, vete a los sepulcros y levanta 100 de entre los muertos y creerán. Haz una obra más grande, ve a un lugar donde todos te vean, muestra así tu gloria. ¿Y qué te dice Jesús? No, mi primer señal la voy a hacer en un lugar pequeño, en una situación cotidiana y con una necesidad pequeña. Y voy a mostrar mi gloria, mi gloria. Es así como Dios no siempre trabaja, Él decide cómo trabajar. Miren, hermanos, la verdad que estudiando estos pasajes fue mucho aprendizaje para mí.
Porque cuántas veces queremos personalmente, quiero ver un gran ministerio, quiero hacer la gran predicación, quiero ver la iglesia grande. Pero Dios no trabaja así. Y si desea trabajar, Él va a decidir trabajar así. Pero, ¿qué gloria vamos a buscar? Que sea realmente la gloria de Dios. Y Dios decide manifestar su gloria como Él quiere, al tiempo que Él quiere. Tal vez en esta mañana no lo decimos, pero albergamos en nuestro corazón una decepción, porque quisiéramos ver ya, escucha esto, el matrimonio, nuestro matrimonio súper maduro, ahora ya. Quisiéramos transformar al hombre que ya está a mi lado, o quisiéramos transformar a la mujer que ya está a mi lado. Quisiéramos ya ahora ver una situación ya resuelta que venimos tratando por años, tener eso que creemos que ahora ya lo necesitamos, pero no es el tiempo de nuestra expectativa. Dios tal vez ha decidido no hacerlo. O tal vez Dios está haciendo cosas que tal vez tú no estás viendo. Porque tu atención está en eso que es grande. Cuando Dios ha decidido trabajar en lo que es pequeño. Así como este primer milagro. A veces nos cansamos porque queremos ver estas grandes cosas. Cuando el Señor decide obrar muchas veces en las pequeñas cosas de nuestra vida que también son importantes. Respondimos la primera pregunta. ¿Dónde se hizo esta señal? Este es el escenario. Segundo, ¿qué señal se hizo? La manifestación. Ahí en el versículo 6, dice ahí, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí está entonces, ¿qué señal se hizo? Veamos la manifestación. Observamos juntos, en primer lugar, que es claro, escucha esto, es claro que el que está escribiendo estas palabras es un testigo presente de la escena. Es un testigo presente. Él está ahí observando. Mira los detalles que se escriben o se aprecian. En primer lugar, en el versículo 6, ¿dónde está? Dice ahí, y estaban allí. No dice, y en ese momento estuvieron, no, allí, cerca de nosotros. Después, ¿qué tipo de tinajas eran? De piedra, ¿sí? De piedra. Ahora dice ahí específicamente por qué esas tinajas de piedra, para qué eran esas tinajas de piedra. Dice ahí en el versículo 6 que estaban ahí conforme al rito de la purificación de los judíos, en la que cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Se acuerdan que el Señor cuando habla ahí en Marcos capítulo 7 acerca de qué hacían los judíos? Antes de comer, ¿qué hacían los judíos? Se lavaban, ¿no? Y no solo se lavaban ellos, sino que lavaban sus utensilios, lavaban tantas cosas, hacían todo un ritual, porque si no, no comían, no participaban. Ahí estaban entonces, imagínate, ahí está. ¿Quién es el que escribió el Evangelio de Juan? Juan. Juan está allí, Juan vio las tinajas de piedra, y después, como decimos acá nosotros, con una buena mirada, dice, vio las tinajas, ¿y qué dijo de las tinajas? Cabían entre 2 y 3 cántaros. Está ahí. ¿A qué nos referimos? Imagínate, cada cántaro equivale entre 80 y 120 litros. ¿Sí?
Él vio las tinajas y dice, más o menos esta es la capacidad que le entra de agua a estas tinajas. Y en segundo, ya esta es la cuarta. La cuarta es, por ejemplo, cuando llenan de agua, en el versículo 7, ¿lo llenan hasta dónde? Hasta arriba. Lo llenan hasta arriba. Ahí está. Ahí está Juan, viendo de cerca el Señor cuando hizo este milagro. Ahí estaban las tinajas. A esas tinajas les entraba tanta agua. Esas tinajas las usaban, eran de piedra. Esas tinajas cuando las llenaron hasta el tope. Juan el apóstol es ese testigo. Es un discípulo junto con los demás. Ahora las tinajas estaban vacías y tuvieron que ser llenas. Ahora piensa conmigo, no había necesidad de llenarlas, porque estamos hablando de quién. ¿Quién va a hacer el milagro? El Señor Jesús iba a hacer el milagro. El Señor tenía el poder para que el vino apareciera dentro de ellas sin necesidad de ¿qué? De llenarlas. No tenía necesidad de hacerlo, pero no lo hace así. Él decide que las tinajas sean llenas de agua, llenas de agua. Después de llenar ahí las tinajas, versículo 8, entonces da otra orden. La segunda orden, entonces es, saquen ahora y llévenlo. Pero ¿a quién le da esta orden? A los siervos, no a sus discípulos, a los siervos, ¿sí? Porque mira, ahí, acuérdate, en el versículo 5, su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les dice, no a sus discípulos, a los que estaban sirviendo. Y el Señor a los que estaban sirviendo les dice, llenen las tinajas de agua. Y a estos mismos siervos les dice, versículo 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. La segunda orden es que lleven el agua. Ahora algo interesante es que no se nos dice si el agua ahí ya se transformó en vino. No se nos dice si en el camino hacia el maestresala se convirtieron en vino. O no se nos dice si iban cerradas y se abrió y en ese momento se transformó el vino. No se nos dice. Pero estos siervos tomaron las tinajas, las llevaron al maestresala, ¿sí? La ocupación de este hombre, maestresala, era supervisar y dirigir todo cuanto tenía que ver con la bebida, la comida, en aquella ocasión especial. Así que Jesucristo le pide a estos siervos que lleven las tinajas. Jesucristo pudo haber mandado a sus discípulos, porque mira lo que dice más adelante, versículo 9. Esto es muy interesante, no sé si es interesante, pero en el versículo 9, mira lo que dice acá, que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, ¿él qué hizo? Él llamó al esposo y le dijo en el versículo 10, ¿has dejado el buen vino? Al final. ¿Quién explicó el milagro ahí? ¿Quién explicó el milagro? Nadie. No se nos dice que el maestresala supo quién hizo el milagro. No se nos dice en los versículos que los siervos comentaron, yo sé, ven, acompáñame, voy a llevarte al hombre. No. Aquí la narración dice que en ese momento cuando el maestresala probó el vino, ¿qué hizo? Llamó al esposo. No se preocupó de dónde venía, no se preocupó, no, simplemente llamó al esposo y le dijo al esposo, todos guardan todos usan el vino bueno al principio de la celebración, pero tú has dejado el buen vino al final. Pero en ningún momento se ve a un hombre ahí explicándoles quién hizo el milagro, de dónde vino ese vino, porque ya faltaba el vino. ¿Tú crees que el maestresala no sabía que faltaba el vino? Él era el encargado de organizar todo, el alimento y la bebida. Lo sabía. El Señor Jesucristo pudo haber mandado a sus discípulos a que hablaran y explicaran el milagro, pero Él no los manda. Manda a los que servían en la boda
para que llevaran el agua. El lugar donde hizo Jesús el milagro es interesante porque no lo hizo delante de todos. No lo hizo delante ni siquiera del esposo. No lo hizo ni siquiera delante del maestresal al menos. No lo hizo. No es que fue ahí a donde estaba todo el festejo y en medio del escenario y todo, puso ahí y dijo, voy a hacer un milagro. No, ni siquiera le dijo al esposo, mira, te voy a mostrar mi poder. No le dijo ni siquiera al maestresala. Fue delante de los siervos, fue delante de sus discípulos y tal vez delante de María, por lo que podemos leer. Observa otra vez esto. ¿Te acuerdas cómo se llama el título de la predicación? Una gloria peculiar. Esto es una gloria peculiar porque todos estos detalles van rompiendo nuestro esquema, el diseño de cómo tú y yo haríamos las cosas. Nosotros tal vez las haríamos diferentes. Tal vez quisiéramos decirle al esposo qué vamos a hacer, cómo lo hicimos, tal vez al supervisor, tal vez lo hubiéramos hecho delante de todos. Nadie sabe y nadie supo. No se nos dice acá, no, nadie. Las palabras acerca del milagro fueron al esposo, pensando que él lo había hecho. Tú fuiste el que guardó este vino. Tanto los siervos y los discípulos, y aún el mismo Señor Jesucristo, sabían que no era verdad. ¿Por qué no detuvieron la declaración? ¿Por qué no explicaron el milagro? Porque ¿qué le dijo Jesús a María? Aún no ha llegado mi hora. Otra vez volvemos a lo mismo. No era el tiempo y tampoco era el objetivo del Señor que todos vieran este milagro. Es suficiente esto que hizo el Señor y cómo lo hizo. Escucha, el principio de señales no fue más grande que esto. La primer señal que hizo el Señor no fue más grande que esto. ¿Te acuerdas? Un lugar pequeño, en un festejo normal, con una necesidad pequeña. Y ahora, Señor, todo lo haces simplemente ahí con tus discípulos. Los únicos que vieron tu milagro son pocos. ¿Y sabes qué me hace pensar? Que este es el privilegio de tener a un Dios personal. Este es el privilegio de tener a un Dios personal. Porque el Señor concentra su atención en pocos al principio de su ministerio. No concentra su atención en las grandes masas. No concentra su atención en todos los que estaban aquí en esta boda. En este caso específico, ¿quién tenía que ver el milagro? ¿Quién tenía que ver su gloria? ¿Quién tenía que entender quién era ese hombre que estaba haciendo esta señal? Los discípulos. ¿No lo leímos ahí en el versículo 11? Y manifestó su gloria, ¿no? Ahí lo vemos. Versículo 11, manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Y sus discípulos creyeron en él. No debemos espiritualizar las palabras del maestresala. Hay gente que va a las palabras del maestresala y dice, no, convirtió lo nuevo y así Dios. No. Esas palabras, escucha esto. Lo que dice el maestresala no es nada mágico, no hay que espiritualizar, darle un sentido oculto. Juan no quiere que hagas esto. Simplemente Juan registra esto porque eso que dijo el maestresala, ¿en qué mente quedó grabada? En la mente de Juan. Que aquella agua que su Señor transformó se hizo vino. Y se hizo un buen vino. Un buen vino, no cualquier vino. ¿Por qué registra estas palabras Juan? Porque Juan vio su gloria. Otra vez, Juan vio esa gloria. El Señor no obra como uno se imaginaría que debería ser.
no obra así. Mira, ¿cuántos estamos convencidos hoy en esta mañana que el Señor realmente está obrando con poder en nuestra vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Pero hay momentos que decimos, no es que, Señor, ¿qué es lo que quieres ver? Me acordaba de esa canción que dice que el Señor está obrando y se repite como 10 veces, el Señor está obrando. No sé si la han escuchado, pero realmente el Señor está obrando. Y no porque las canciones lo digan, es porque en Filipenses dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después lo que leímos al principio en Juan 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Mira, tal vez tú estás distraído, tal vez tú estás decepcionado, pero no es del Señor. El Señor ha puesto la mirada en ti. El Señor ha puesto su mirada en ti si has realmente nacido de nuevo. El Señor tiene un compromiso de perfeccionarte para su gloria. Para su gloria. Y puedes tener la seguridad de que Él está obrando. Ahora quiero decirlo más adelante porque esto no es algo mágico. Él está obrando. Claro que sí, Él prometió obrar. Pero tú tienes que hacer lo que te toca hacer. Pero quiero llevarte a entender esto, que amada familia, tenemos a un Dios personal. A un Dios que trabaja constantemente en nuestra vida. Como por ejemplo, lo que está haciendo con el Evangelio de Juan. Él constantemente, ahora que viene la próxima semana, ¿sabes cómo Él obra de una forma hermosa en tu corazón? Cuando Él te recuerda quién es. Cuando Él te recuerda lo que Él ha hecho por ti. Cuando nuevamente te permite ver lo que costó nuestra salvación. Cuando Él constantemente te está diciendo, soy yo el Cordero de Dios, soy yo el Hijo de Dios, soy yo el Salvador del mundo, soy yo la luz, soy yo la vida. A través de esa apreciación que tenemos de Jesucristo, es que el Señor obra porque Él debe ser lo primero. Lo primero. Él es y debe ser lo primero. Él también trabaja mostrándote que muchas veces Él no es prioridad en tu vida. Que muchas veces el trabajo llega a ser prioridad, que muchas veces la familia llega a ser prioridad. Y Él viene obrando. Él viene obrando cuando te muestra la lucha con tu pecado. Cuando te muestra la intimidad, que eres egoísta, que soy egoísta. Que aún juego con la inmoralidad. Que aún permito sentimientos que sé que van en contra de la palabra. Dios está obrando cuando te muestra la lucha que tienes con tu pecado. Dios está obrando cuando muestra la dirección a la cual tú debes ir. Cuando te muestra a través, a veces tristemente, de las consecuencias, te muestra que no fue la dirección correcta. Que no fue la decisión correcta. Que no fue el plan correcto. Y el Señor de pronto ahí en su gracia aparece contigo y te dice, mira, esta no fue la mejor decisión. Pero Dios obra, hermanos, Dios obra. Y Dios de pronto te establece en su misericordia y gracia, no porque te lo merezcas, no porque yo me lo merezco, no porque soy la gran oveja de Dios, no. Es porque Dios es rico en misericordia y Dios obra. ¿Sabes cómo? A través de su misericordia y gracia en tan malas decisiones que muchas veces tomamos. Y cómo Él vuelve a restablecer y te vuelve a dar otra oportunidad. Y te vuelve a mostrar tu pecado. Y te vuelve a mostrar que Él es la prioridad. Y viene y con la palabra de Dios va trabajando. Realmente Dios obra en su pueblo.
Dios no está, Dios es un Dios personal. Sí deseo que entendamos esto. A Dios no, en este momento específicamente del milagro, al Señor no le importaba ser en este momento el centro de la boda. Al Señor no le interesaba si sabía el maestresala, el novio y toda la gente de dónde vino el vino. ¿De dónde vino? Él vino. ¿No? ¿Qué le importaba al Señor? Que ellos vieran su gloria. Que ellos vieran su gloria. Y por último, ya terminando, ¿para qué hizo la señal? Bueno, el tercer punto casi es lógico, que el tercer punto es el resultado. ¿Para qué hizo esta señal? Como te dije al principio, esta señal no fue para los sirvientes, no fue para el maestresala, no fue para el esposo de la boda, no fue para todos los invitados, ni siquiera fue para María, sino fue para ¿quiénes? Para los discípulos. Solo sus discípulos pudieron ver y solo sus discípulos creyeron. Piensa en esto. ¿Qué gloria manifestó el Señor? La gloria de su humildad. La gloria de cómo es un Dios personal. La gloria de hacer algo tan pequeño, algo realmente bueno, como lo que hizo. No hacía falta decir más y no hacía falta hacer más. Esto era suficiente. Esto era lo que necesitaban ver sus discípulos. Su primer venida, a veces decimos, es que la segunda venida será en gloria. No, esta también fue en gloria. Pero fue una gloria peculiar. Fue una gloria peculiar. Porque el Creador se hizo humilde. Porque el Creador caminó entre nosotros. Y fue glorioso. Y fue glorioso. Ahora los discípulos dicen en el verso 11 que ellos entonces creyeron en Él. ¿Sí? Creer en Él. Pero recuerda, aquí creer no es que entendieron quién era Él. Eso ya lo habían entendido. ¿Se acuerdan? Eso ya lo habían declarado. Cuando Juan el Bautista dijo, ellos creyeron que Él era el Cordero de Dios. Entonces, aquí no se refiere a que, entonces en este momento fueron salvos. No. Aquí se refiere a que esa salvación, esa confianza en el Señor fue fortalecida. Fortalecida. Ahora, este es el camino con Jesucristo. Nuestra salvación y confianza en Él es fortalecida. Mira lo que dice aquí un autor. La fe de los discípulos no nació como consecuencia de esta señal, pero se fortaleció por medio de ella. No cabe duda que la fe es la finalidad de todas estas señales. A aquellos que se les había presentado a Jesús como el Mesías esperado, Él era el objeto de fe de estos discípulos. En aquel momento creyeron más firmemente que era ¿quién? Que Él era el enviado de Dios. Y más adelante se afirmará en ellos que realmente Él es Dios mismo. Mi hermano, la salvación no es un proceso. La salvación es el acto soberano y de gracia por parte de Dios en salvar al pecador. Y todo esto es por medio de la fe, como dice la Escritura. Pero la santificación sí es un proceso. Lo es también nuestra comprensión. Lo es también nuestro compromiso y la madurez en Cristo Jesús que debo tener. Para esto es necesario, indispensable, caminar junto con el Señor de cerca, como lo hizo Juan y los demás discípulos. Considera el camino de Juan y los demás. Considéralo. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos versículos solamente están en cuál evangelio? En este evangelio. Pero cuando tú lees los otros evangelios, te vas a dar cuenta, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, que
ahí dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Pero eso no es salvación. Hubo estos eventos antes. Antes de haberlo dejado todo y seguir al Señor, ellos vieron este milagro. Ellos creyeron en las palabras de Juan el Bautista. Ellos van a ver ahí en el capítulo 2 a Jesús purificando el templo. Ellos van a escuchar la conversación de Jesús con Nicodemo acerca de nacer de nuevo. Ellos van a ver a Jesús platicando con una mujer samaritana. Y ellos van a ver a Jesús sanando al hijo del noble con la palabra de su poder. Después de eso, después de ir caminando con el Señor Jesús, ahora sí, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. No dejaron de caminar con Jesús. No es de que se fueron y regresaron y no. ¿Dónde estaban los discípulos? Ahí con Jesús. Pero su compromiso, su comprensión fue creciendo. Nuevamente, Jesús tiene una gloria peculiar. Nuestro Salvador rompe nuestros esquemas, transforma nuestras vidas, nos enseña cosas tan valiosas y trascendentes. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y Él te enseña en lo íntimo. Y Él me pastorea en lo íntimo. Y Él te acompaña realmente a lo largo de tu vida. Y realmente te transforma. Realmente te transforma. No estoy diciendo que puedes vivir como quieras y decir que conoces a Jesús. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que quien conoce a Jesús realmente es transformado día con día hasta vivir un compromiso maduro y visible como lo mostraron los discípulos. Mi compromiso no es salvación. Mi compromiso es el resultado inevitable de conocer realmente a Jesucristo. ¿Sí? Ya lo hemos visto en los grupos pequeños. Mi compromiso no es la salvación. No por mi compromiso me salvo. El compromiso es el resultado inevitable de conocer realmente a Jesucristo. Y lo vemos con estos discípulos. ¿Cuánto has entendido en tu propia vida como discípulo la forma en que Dios trabaja y camina contigo? Estas son las últimas preguntas que quiero hacer. ¿Cuánto has entendido esto? Que el Señor trabaja y camina contigo. ¿Cuánto comprendes de esta gloria tan peculiar que tiene tu Señor y tu Salvador? ¿Cuánto comprendes de esta gloria? ¿Estás decepcionado? Confiesa y rechaza eso. Ámale. Síguele. Conócele. Y no volverás a decepcionarte, porque Él cumple su palabra, sus promesas y su obra. Pero su gloria es peculiar. Peculiar. ¿Oramos? Padre, queremos agradecer, Dios, los pasajes que acabamos de estudiar. Señor, realmente tú rompes nuestros esquemas. Tú nos muestras muchas veces, Señor, que estamos tan condicionados por aquello que buscamos, por aquello que queremos ver ya en este momento. Y Señor, debemos realmente conocerte más. Señor, son tus tiempos. Señor, es tu obra. Señor, tú pides de tus discípulos que te sigamos y que tú, Señor, perfeccionarás la obra que la has ya comenzado en aquellos que hemos nacido de nuevo. Señor, ayúdanos a
caminar en aquellas obras que has puesto delante de nosotros, porque somos hechura tuya. Señor, gracias por ser un Dios personal. Gracias porque al mismo tiempo que sostienes el universo y todas las cosas, Señor, decides trabajar en nuestra vida. Cuán grande y cuán glorioso Dios tenemos. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Que todo esto termine en una verdadera adoración a ti. En Cristo Jesús. Amén.